Bueno, el día de hoy vamos a conversar también con nuestro amigo Jorge Baba, quien es gerente comercial de AIP Internacional, una empresa dedicada, ¿no?, a la venta de neumáticos, quien nos orientará pues a ver cómo, por ejemplo, las características, ¿no?, sobre una llanta, cómo podemos, qué tipo de neumático tenemos que usar nosotros los taxistas o los conductores de acuerdo al servicio que prestan. ¿Cómo está, señor Jorge Baba? Bienvenido al programa Exitoso del Volante. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, María del Pilar. Un gusto estar con ustedes y compartir con todos sus oyentes. Vamos a empezar primero, esta empresa internacional ya tiene tiempo acá en el país, es AIP, ¿no? ¿Qué significa AIP? Bueno, AIP es las iniciales de ambos socios, ¿no? Abu Gataz y Perata son los accionistas de la compañía y nosotros representamos a la marca Kumho desde hace ya 20 años, ¿no? Una marca coreana que es uno de los principales productores de neumáticos en Corea, ya con fábricas pues en China, Vietnam y Estados Unidos. O sea, son de procedencia netamente coreanas. Neumáticos coreanos. Neumáticos coreanos, muy bien. Y bueno, ya 20 años es bastante tiempo de experiencia, o sea, tiene una amplia experiencia. Sí, pero principalmente hemos estado orientados al tema de la atención corporativa, empresas de transporte, principalmente de carga por carretera. Desde hace unos 3 años estamos abocándonos ya a lo que es reposición de automóvil y camioneta. Para ello estamos implementando una red de servillantas. Actualmente contamos con 5 locales. Esperamos pues al cierre del año poder aperturar por lo menos un par más, ¿no? Bueno, el tema de la llanta es muy importante. Muchos conductores, por ejemplo, sobre todo los conductores nuevos, ¿no?, que tienen un vehículo por primera vez, que comienzan a manejar, tienen poca experiencia. Es indispensable, por ejemplo, la presión de una llanta. Es importante también, por ejemplo, el cambio o sea, de acuerdo al uso, ¿no es cierto? El cambio de posición de las llantas. Las rotaciones. Las rotaciones, ¿no? Así es. Es importante, por ejemplo, no es lo mismo meterle una presión de 30 libras, por ejemplo, en la parte delantera o en la parte de atrás, en la parte posterior del vehículo, ¿no? Así es. A ver, como punto de partida, la presión de inflado la recomienda el fabricante del vehículo. Y esta información la podemos encontrar o en el manual del vehículo o en el poste, en el pilar de la puerta. Usualmente ahí está registrada la presión recomendada, tanto para el eje delantero como para el eje posterior. Pero partiendo de que el neumático, las llantas, son el único elemento que tiene contacto con la superficie, además de que tener que transferir las fuerzas de frenado, aceleración, soportar la carga, permitir la direccionalidad del vehículo, ante todo es un elemento de seguridad. Y conforme los neumáticos se van desgastando, van perdiendo propiedades. Es decir, un neumático nuevo no tiene una distancia de frenado igual que un neumático que es desgastado al 50%, ¿no? La distancia es mucho más larga de frenado. Así es, efectivamente. Entonces, principalmente eso es a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, y por decíamos, el tema de la presión es importante, ¿no? Porque a veces una llanta con mucha presión, por ejemplo, tiene un desgaste prematuro o inclusive la amortiguación afecta un montón. Es bien importante realmente. Sí, el tema de las llantas. La presión es el alma, digamos, del neumático. Si bien es cierto, el neumático o la llanta es el elemento que soporta la carga, pero realmente es la presión, es el aire. Para que más o menos te des una idea, un neumático con una presión de 2 libras menos te hace consumir hasta en un 2 o 3% más de combustible. O sea, estamos de 2 libras nada más. Claro, 2 libras menos, estamos consumiendo 2 o un 3% más de combustible. Imagínense usted con 10 libras menos. Y suele pasar, ¿no? Porque es un mal hábito el no poder medir las presiones por lo menos semanalmente. Sí, por eso yo decía a nuestros amigos exitosos, a ver, que levanten la mano quién tiene en su vehículo un medidor de presión de aire. Casi pocos, ¿ah? Casi pocos, realmente. Y ojo que no cuesta mucho, mis estimados amigos. Miren, escuchen ustedes lo importante que es la presión de el aire en los neumáticos. Imagínate, estás perdiendo dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tú, bueno, la mayoría lo hemos hecho, ¿no? Vamos al grifo y le echamos una presión, como dice al ojo, ¿no? Lo hincamos con el pulgar del dedo, ¿no? O lo golpeamos con algo, ¿no? Como hacen, por ejemplo, los microbuseros, ¿no? Agarran su llave de ruedas y lo agarran con una palanca y comienzan a chancarlo, ¿no? Cuando suena, tiene un sonido ya medio rarito, ya ahí recién para. Pero no es así. No, hay que medir. Y sobre todo, Ricardo, van en cuenta que las presiones se miden con el neumático en frío.
una vez que el neumático ya ha rodado a cierta distancia, empieza a generar temperatura. Ello hace que la presión de inflado o la lectura de presión de inflado sea incorrecta. ¿Ya ves? Puedes tener una variación del 3 al 7%, dependiendo de la distancia que hayas recorrido. Se sugiere a los amigos transportistas siempre medir la presión en frío al empezar su jornada de trabajo. Qué importante realmente, amigo Jorge, porque decíamos, pues imagínate, ¿no? O sea, una llanta con muy poca presión en el neumático te va a consumir mucho más combustible. Es más grave la baja de presión que el exceso de presión. Que el exceso, ¿no? Ahora, en el desgaste se presentan desgastes irregulares en ambos casos. En el exceso de presión vamos a tener un desgaste acentuado en la parte central de la banda de rodamiento. En el caso de tener baja presión, el desgaste se va a acentuar en los hombros. Y en los hombros, ¿no? Así es. Pero en ambos casos perdemos área de contacto, ¿sí? Así es. Entonces, la efectividad de la frenada y de la direccionalidad del vehículo está en tener área de contacto. Si pierdes área de contacto, pierdes estabilidad, pierdes acción de frenado, de aceleración, ¿no? Así es, bueno, qué importante. Y decíamos, otra parte importante también es, por ejemplo, que la dirección del vehículo, el alineamiento tiene que estar en forma operativa correcta, ¿no? Ese es otro tema importante. Exacto. El neumático es parte del sistema de suspensión, por ello es importante recalcar y decir, manejar la presión adecuada del neumático, además de hacer los servicios de rotación, que hiciste comentario. Se sugiere que cada 5.000 kilómetros, como parte, así como haces el cambio de aceite, como haces el afinamiento, también tomes en cuenta el tema de la inspección de los neumáticos y puedas hacer las rotaciones, ¿no? Del eje delantero, el eje posterior, o cruzarlo en X, que es lo más sencillo, ¿sí? ¿No es necesario sacar la llanta del aro o solamente se cambia de llantas? No, puedes cambiar el conjunto aro-llanta, ¿no? Ya. Como te digo, lo más sencillo es cruzarlas en X, Así ¿sí? es. Del eje delantero, posición izquierda, pasar del eje posterior, posición derecha. O sea, ¿cada cuántos kilómetros más o menos? Se sugiere cada 5.000. Cada 5.000 Sí. kilómetros. Y bueno, no solamente hacer la rotación, sino el alineamiento y el balanceo también es importante, ¿no? Claro. Sí, porque un neumático desbalanceado puede acelerar desgaste de pines, terminales, bocinas. O sea, ya no es solo la llanta, sino se puede incurrir en problemas mecánicos, ¿no? Ahora bien, estas llantas, por ejemplo, estamos hablando que no son de lona en 100%, sino son semi-alambradas, ¿ese es el término? El término correcto son llantas de acero, o sea, por estructura o por construcción hay dos tipos, las llantas convencionales y las llantas radiales, ¿sí? Las llantas modernas son llantas radiales. En caso de Kumho, todos los productos que traemos para auto y camioneta son radiales, ¿sí? De construcción, la carcasa es de nylon o poliéster y los cinturones son de acero, ¿no? Acá en el Perú todavía somos muy arraigados a lo tradicional y muchos transportistas todavía optan por los neumáticos de estructura convencional, ¿no? Ya. Le tienen confianza al producto porque resisten los golpes. Los sardinelazos normalmente. El tema es que las llantas con presiones adecuadas, los neumáticos radiales no deberías tener ningún problema. Y la vida útil del neumático radial es mucho mayor. Muy bien. Bueno, porque sí hemos visto pues justamente eso, ¿no? O sea, a veces como dice la pobre llanta, la ruedan, se le baja, se le desinfla y una cuadra está el llantero y bueno, o sea, la pobre llanta la rueda y una alambrada pues se destroza rápidamente, ¿no? Como te digo, en condiciones normales de uso, no deberías tener problemas. El tema es mantener la presión. Mientras mantienes la presión adecuada y el neumático radial te va a rendir mucho más que un neumático convencional. Ahora, hay zonas del país muy accidentados donde realmente pues hay casos donde sí amerita de repente usar una llanta convencional, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también es bueno recordar a nuestros amigos exitosos pues que siempre tienen que tener la llanta de repuesto, ¿no? Para que no se suscite, no se baja la llanta y la pobre llanta le dan así baja hasta que llegan al grifo y ahí se malora, se malora definitivamente la llanta, ¿no? Así es. Por no tener una llanta de repuesto. Por no tener así es, ¿no? Porque se le baja la llanta, inmediatamente se pone en un lugar en buen recaudo, hace su cambio de llanta y tranquilamente siguen caminando, ¿no? Sigue su servicio, así es. Así es, amigo Jorge. ¿Qué otras bondades podemos hablar sobre estas llantas Kumho, por ejemplo? Bueno, en el caso de Kumho, ya es una marca que ha tenido un crecimiento importante a nivel mundial. Por mencionarte algunas cifras de las 4 primeras marcas que se venden en el Perú, Kumho abastece a 3 de ellas, ¿sí? Como equipo original. Y bueno, y parte de nuestro desarrollo es ese, ¿no? Estar cada vez mejor ubicados a nivel nacional, donde
usuarios de Kumho puedan encontrar con mayor facilidad los neumáticos, ¿no? Como te comenté, la idea es que este año podamos cerrar nosotros con 6 locales, ¿no? Qué importante realmente, amigo Jorge. María Así es, Ricardo, vamos a invitar a nuestros amigos que marquen nuestros teléfonos, el 251-9422 o el 467-4499. Estamos conversando nosotros con el señor Jorge Baba, el ex gerente comercial de AIP Internacional, representante oficial de Kumho aquí en el Perú. Si tienen alguna duda o quieren hacerle alguna consulta, tenemos ya la primera llamada. Vamos a responder a esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido, señor. ¿De dónde nos llama? Yo estoy llamando de Tacna. Soy guanuqueño, pero estoy en Tacna. Quería decirles, acabo de escuchar de la rotación de las llantas. El señor me parece que en X o algo así. Yo creo que al hacer llantas, como siempre llevo la llanta de repuesto, empieza a rotar la llanta de repuesto sale al lado derecho posterior y ese posterior va adelante y el delantero de adelante que se saca del lado izquierdo se va al lado derecho y ese delantero del lado derecho va del doble. Esa es la forma exacta que se puede hacer una rotación. Bien, ok, amigo. Bueno, más que todo, más que una pregunta, creo que ha hecho alguna sugerencia también con respecto a este tema de la rotación. Es válida la sugerencia del caballero, del amigo de Tacna. Bueno, inicialmente yo les decía, ¿no? O sea, simplificarse la vida es rotar las llantas en X sin considerar la llanta de repuesto. Ahora, si quieres considerar la llanta de repuesto dentro de este ciclo de rotaciones, efectivamente, pues se puede tomar en cuenta lo recomendado por el señor, ¿no? Bien, vamos a seguir los teléfonos de los estudios 251-9422, 467-4499. Pueden hacer algunas consultas con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Bueno, y este tema de la rotación, decíamos, es bastante importante, ¿no? Porque eso va a permitir una larga durabilidad de estas llantas, o sea, el prolongamiento de la duración de las llantas. Claro, lo que se busca con las rotaciones, Ricardo, es poder sacar el máximo provecho a la vida útil del neumático, ¿sí? Los neumáticos del eje delantero no gastan igual que el eje posterior, dependiendo, también, si por ejemplo son de tracción, en el eje, si la tracción está en el eje de dirección, son las que van a gastar más, ¿no? Con ello las rotaciones ayudan a contrarrestar este desgaste o emparejar el desgaste, ¿no? Uniforme. Bien, vamos a tener otra llamada exitosa. Buenas noches. Aló, buenas noches, amigo Ricardo. Habla el señor William Gamboa. ¿Qué tal, amigo William? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Claro, quería consultarle al doctor una consulta. Justamente estaban hablando del tema de, los neumáticos. La cual yo tengo un vehículo que es un vehículo Hyundai y esos vehículos vienen con las llantas coreanas, ¿no? He escuchado atentamente lo que decía sobre la medida de la presión, que era pues una medida. Y le quería consultar, por ejemplo, doctor, ya que acá en el Perú tenemos una medida así, vamos a decir, ya estándar, que nosotros tenemos, ya calculamos. Y yo quería consultarle sobre la medida, lo que es la parte posterior y la parte delantera. Por ejemplo, yo en la parte posterior le pongo 30. No sé si adelante también va 30, ¿con cuál de ellas va más presión de aire? ¿Adelante o atrás? Eso quería consultar y otro también le podría dar respuesta. Ok, bien, amigo William, gracias por esa consulta. Amigo Jorge, ¿qué le respondemos? Estimado William, como les comenté inicialmente, la presión la recomienda el fabricante del vehículo. Para ello puedes recurrir al manual del vehículo o en todo caso en el poste del pilar del asiento del piloto, donde se suele pegar el sticker de donde apuntamos el kilometraje del mantenimiento. Ahí vas a encontrar las presiones recomendadas por el fabricante. Como regla general, en el eje delantero se llevan un par de libras más que en el eje posterior, porque en el eje delantero está el peso del motor. Eso también tiene mucho que ver como cuál es tu operación diaria, ¿no? O sea, por ejemplo, si regularmente te movilizas solo, puedes seguir esta condición que te da el fabricante. En caso regularmente estés con pasajeros o lleves carga, puedes aumentar las presiones. Incluso esta sugerencia del fabricante te da la opción con un pasajero o con 4 pasajeros, ¿no? Sugiero revisar esa información.
Es importante esto, ¿no? O sea que abocarnos al tema, las recomendaciones del fabricante. Hay que seguir las ¿no? reglas del fabricante, exacto. Porque de acuerdo a la medida también. Como dice William, muchas veces nosotros hemos agarrado el estándar del 30, ¿no? Sí, y que pues, queremos sí, un sí. poco de confort, le ponemos 28. Así es. Pero por lo general los fabricantes de vehículos están de 30 para arriba. Claro. ¿Sí? O sea, estamos relacionando o estamos buscando un confort que realmente No está dentro del... exacto, no está dentro del estándar del fabricante, ¿no? Hay que usar las presiones que tiene el normativo. Ahora, muchos dicen, sí, pero las condiciones de las pistas del Perú no son las mismas que en otros países. Es correcto, pero por ello, con mayor razón, ¿cierto? Exacto, porque un hueco, un bache puede ser que echar a perder el Amigo neumático. Jorge, hay un tema importante sobre la lectura, por ejemplo, de las llantas, sobre cuando hablan, por ejemplo, no 13, un slash 85. Vamos a conversar sobre eso. Tenemos otro contacto telefónico. Listo. María Elvira. Bien, vamos a recibir esa llamada. Radio Exitosa, buenas noches. Muy buenas noches, ¿Cómo está? Bienvenido. ¿De dónde llama? María Pilar. ¿Cómo está? El banco. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Acá de Arequipa, Pablo, quería hacerme una consulta al técnico, ¿no? O lector. Sí, le está escuchando, mi estimado amigo, el señor Jorge. Adelante, pueblo. Y bueno, es bueno siempre tener un aro, un año, 2 años, o siempre es recomendable cambiar, porque puede causar tal vez defecto al neumático, ¿no? Eso es lo que quería saber. Ok. Bien, gracias por esa consulta, nuestro amigo Pablo. A ver, Pablo, un Jorge. poco hace referencia, entiendo tu pregunta, que hace referencia a cuál es el periodo de vida más o menos de un neumático. ¿Sí? A ver, como esencia el neumático tiene un periodo de vida de 5 años desde la fecha de producción. Ese dato lo podemos encontrar en la llanta. Segundo, no pasa tanto por un tema de tiempo. Si no excede estos 5 años, realmente lo que se tiene que ver es el desgaste, las condiciones del neumático. Claro. Ahora, digamos que el límite permitido ya es un estándar mundial, es de 1.6 milímetros. Por debajo de ese desgaste deberías automáticamente cambiar. Sin pensarlo. ¿Sí? Pero acá lo damos hasta que ya se le ve el aire, prácticamente, cuando llega a la lona. Ya, ¿no? Así es. Pero no debería ser. No debería por ser, un ¿no? tema de seguridad. O sea, los neumáticos realmente, la seguridad la mides cuando realmente la requieres. Claro. ¿Sí? Cuando tienes una emergencia, una frenada exigida, Así es. ahí realmente ves la calidad del neumático. No, y sobre todo la duración va a depender mucho también del mantenimiento, justamente de la presión. Varios factores. ¿No es cierto? Presión, Si está hábitos bien de tu manejo. dirección, el hábito de manejo. Exacto. Porque hay algunos que manejan, por ejemplo, como combi, ¿no? O sea, van a velocidad y pisan fuerte el Exacto. acelerador, después nuevamente aceleran y ahí las llantas pues sufren bastante. ¿no? Exacto. Para que te hagas una idea, Ricardo, los malos hábitos de manejo influyen en casi un 40% en el desgaste de los neumáticos. Así Es es. decir, si la llanta te cuesta 100, tú estás pagando realmente 140, ¿no? Si no, Sí, pues. si no corriges No, esos y malos claro, hábitos. porque la duración es menos tiempo, ¿no? Mucho menos Definitivamente. tiempo. Tus tiempos de cambio son mucho más Porque cortos. cuando usted habla de 5 años, bueno, 5 años es un vehículo que de servicio particular, no de servicio público, ¿no? Como te decía, 5 años de la fecha de fabricación del neumático. Ya. Ah, ya, ok. ¿Sí? O sea, ¿Se use o no se use? se ¿O no? use o no se use, exacto, Ya, 5 ya, años. ok. Así es. Ok, bueno, le hice la consulta con respecto al tema de las medidas de la llanta, que es muy importante. A veces no sabemos leer. A ver, una medida muy común, sobre todo en el servicio de taxi, es el 175 Así es. /70R13. Ya. ¿Sí? A ver, un poco para entender la nomenclatura, el 175 viene a ser el ancho de sección, no es el ancho de la banda de rodamiento, Ya. sino es, digamos, de pared a pared. Ok. Expresado en milímetros, 175 milímetros. /80, 80 es la relación de aspecto expresada en porcentaje, es decir, 80% del ancho de sección, 80% de 175 milímetros viene a ser el alto. Ya. R, porque es neumático de esa estructura radial, Radial. y 13 el diámetro del aro 13. Aro 3. Así es. Muy bien. Bien, tenemos otro contacto. Así María. es, Ricardo. Vamos con otra participación de nuestro público. 251-9422, 467-4499. Buenas noches. Aló, buenas noches, doctor. Mire, yo tengo una camionetita, una Sotier, son tipo Jeep, y mi es aro 15. No sé qué medida del aire sería recomendable utilizarlo. Yo utilizo en el servicio de taxi. ¿Usted qué me podría recomendar? A ver, doctor. Disculpe, gracias. Bien, gracias por esa llama. ¿Qué le respondemos a A nuestro ver, amigo? estimado, igual,
insisto, en la recomendación del fabricante del vehículo. No hay otra forma. Sí. O sea, recordemos a nuestros amigos dónde ubican porque a veces también estas letras o estas nomenclaturas que hay un poco que no se entiende tampoco en algunos casos, cuando los carros son, por ejemplo, japoneses, son de otros países. Sí, pero como te digo, la información la encuentran en el poste del lado izquierdo del vehículo, es decir, en el asiento del piloto, ya, donde se suele pegar el sticker. El sticker del cambio de aceite, ¿no? Exacto. Ya. Ahí vas a encontrar una placa. Si no está ahí, la puedes encontrar también en la tapa del tanque de gasolina. ¿Sí? Es otra opción. Normalmente son vehículos europeos, pero el estándar es en el pilar del piloto. Ahí está exactamente la medida que debe tener, ¿no? O sea, sí, la presión tanto delantera como posterior miógeno. Así es. Bien. 251-9422, 467-4499. Así es, Ricardo, bien, vamos a irnos al corte. Bien, amigos, continuamos con tu programa Exitoso del Volante en Radio Exitosa, la radio del Perú. Son 9:35. Estamos en la primera hora de tu programa favorito. Estamos pues con el señor Jorge Baba, quien es gerente comercial de AIP Internacional. Estamos tocando pues el tema de los neumáticos. Fíjense usted qué importante son las recomendaciones para que ustedes puedan tener su vehículo, por supuesto, y sobre todo los neumáticos en buen estado, y que por supuesto que le alarguen un poco más el tiempo también de duración, ¿no? Vamos a atender una llamada telefónica exitosa. Buenas noches. Buenas noches, Exitoso del Volante. ¿Qué tal, Exitoso del Volante? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenas, amigo, una consulta. Sí. Ya ve, y los carros que ya tienen el balón de gas, ¿qué presión debe llevar atrás? Ok, muy buena pregunta. Gracias por esa consulta. A ver, mi estimado amigo Jorge, es un detalle importante, porque eso sí no viene... no está considerado. Sí, no está considerado. Pero bueno, por el peso adicional se podrían considerar 1 o 2 libras más, ¿no? A lo recomendado. Claro. Creo que con ello es más que suficiente. 1 o 2 libras más, ¿no? Sí, te recomienda el vehículo 32, creo que con 33 o 34 libras estás más que cubierto, ¿no? Aunque estos cilindros, por ejemplo, del caso del gas natural, son bien pesados, ¿no? Y cuando están cargados, mucho más, sobre todo algunos que le ponen dos cilindros. Sí, más o menos, te comento esto porque ya por experiencia, bueno, no lo hemos aplicado en automóviles, pero en servicio de transporte público sí, por esos camiones de GNV, ¿no? Y hemos podido regular y encontrar ese cálculo, ¿no? Que más o menos aumentando un 6 o 7% compensas tranquilamente el peso de los balones. Ok, muy bien. 251-9422, 467-4499. Bueno, acá en el país, en Lima, sobre todo acá en la capital, tenemos muchos distritos que contamos pues con las vías destrozadas, por decirlo así, ¿no? Tenemos ya, una vez hicimos una encuesta, ¿no? ¿Quién ocupaba el primer puesto? Y la victoria se le lleva de lejos, ¿no? La Victoria, San Luis, Jesús Marías, calles en realidad que no son tocadas hace muchos años y que cada vez se van deteriorando más. Eso, por ejemplo, valora mucho las llantas. En estos casos, ¿qué recomendar? ¿Qué se puede recomendar, por ejemplo? Bueno, en principio básico, como te digo, la presión. Sí, para evitar un corte neumático a causa de algún impacto. Segundo, si tienes un golpe medianamente fuerte, tratar de, en la medida de lo posible, realizar un alineamiento, porque un golpe de eso sí podría desalinear el vehículo. Con ello podrías corregir algún futuro mal desgaste que pueda presentar tu neumático, ¿no? Y también reducir la velocidad cuando hay estos baches, ¿no? Sí, porque hay unos que, como el carro es nuevo, ¿no? Sí, van... Creen que te perdona todo. Sí, pues sí, la ventaja. Así que nuestros amigos exitosos en los baches pues tienen que ir a una menor velocidad. Sí, no se trata tanto de esquivarlos a velocidad, ¿no? Bajar la velocidad y pasarlos con cuidado, ¿no? Así es. No quiere decir que no puedas pasar por el bache, pasas por el bache, pero pasas pues. Claro, porque a veces son inevitables también, ¿no? Los baches, ¿no? Ahora, claro, si hay un bache demasiado grande, muchas veces tratamos de esquivarlo, pero ojo que hay que estar viendo tu espejo retrovisor, ¿no es cierto? Tu espejo retrovisor o los laterales, porque muchas veces nos confiamos, nos desviamos y atrás viene un loco a velocidad y puede generar pues un accidente de tránsito en esos momentos. Así es. 251-9422, 467-4499. Estamos tocando el tema el día de hoy, el tema de los neumáticos, un tema bastante importante que no habíamos tocado y creemos que a muchos de nuestros amigos exitosos le está sirviendo hoy. Me imagino que mañana
todo el mundo va a estar comprando su medidor de presión, ¿no? Porque es importante, ¿no? Porque no cuesta mucho, amigos, ¿ah? No cuesta mucho. Y fíjate tú, qué tan importante es tener este aparatito en tu vehículo. Realmente no son caros, son relativamente baratos. Además del medidor de presión, también se sugiere tener la tapaválvula. ¿Ya? La tapaválvula de alguna u otra manera también evita de que entre contaminación, el polvo, y bueno, y el interior de válvula se pueda contaminar porque tiene un jeve muy delgado que con la tierra se puede picar y por ahí también podría producirse una pérdida de presión. Claro. Recuerden, tapaválvulas es importante también. Porque esto normalmente casi cuando se poncha una llanta, lo van al llantero, el llantero lo saca y ya no lo pone. Así es. Y dos cosas, mira, la tapaválvula por un lado evita que entre la contaminación. Y por otro lado, si tú no tienes tapaválvula, cuando metes tu medidor de presión, todo ese polvo pasa a tu medidor de presión. ¿Y qué hace? Descalibra el medidor. Entonces también te está deteriorando la herramienta. Así es. Tapaválvula súper económica, sí. Sí, pues es una tapita que no te cuesta mucho, ¿no? No cuesta mucho. Pero fíjense, amigos, a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Cuando la llanta está nueva, bacán, está con su tapita. Una vez que se te bajó por un clavo que encontraste por el camino, vas al llantero, el llantero te saca esa tapita y se quedan con la tapita, ¿no? Y luego uno ya te arman la llanta, todo te la ponen, ya ni te percatas tú de esa tapita. Y realmente, como dice Ricardo, las tapaválvulas son bastante económicas. Así es. O sea, creo que tranquilamente con un sol puedes ponerle las 4. Efectivamente, y son muy importantes. Y son importantes. Así es que, amigo, cuidas tus llantas y cuidas tu medidor. Así es que, amigo, entonces ustedes ya mañana tienen una doble tarea ahí, si que ustedes quieren pues prolongar la vida de su neumático, que son tan importantes en realidad, porque acá, a ver, vamos a preguntar a nuestros amigos exitosos, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de durabilidad sus llantas? Algunos yo he escuchado, ¿no? 6 meses, 8 meses, algunos 10 meses, otro ya máximo 1 año. Pero hay que tomar en cuenta, como te digo, Ricardo, para empezar, las condiciones del vehículo, los hábitos de manejo, condiciones de las pistas por las cuales manejan, incluso hasta el clima afecta el rendimiento del neumático. Claro, una zona con una temperatura alta obviamente desgasta mucho más los neumáticos, pero invitando a que nuestros amigos un poco tomen conciencia de medir la presión, yo creo que con eso ellos se van a dar cuenta, van a mejorar bastante. Van a mejorar bastante el rendimiento de esos neumáticos, solo con medir la presión. Solamente con medir la presión, ¿no? Sí, porque muchas veces, por ejemplo, bueno, me ha pasado y me imagino que a algunos también, a muchos les ha pasado, que a veces no nos tomamos la molestia de medir la presión de la llanta, ¿no? Vemos la llanta aparentemente que está con una buena presión, pero a la hora que medimos con el medidor de presión resulta que está con 25. Sí, la vista no es suficiente, definitivamente, ¿no? La vista no es suficiente. Así, sobre todo las llantas posteriores, ¿no? Que como no hay mucho peso, a veces la llanta lo vemos, aparentemente está bien, pero cuando vamos a medir, ahí nos vamos con la grata sorpresa. Bien, tenemos otra llamada telefónica. Así es, Ricardo, vamos a recibir esta comunicación al 251-9422. Exitosa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿De dónde nos llama? Magdalena. A ver, lo escuchamos. ¿Cuál es la consulta? Yo no entendí bien antes, escuché que dijeron cuántos milímetros más o menos debían tener para una calidad justa y prudencial, ¿no? Era lo que quería que me aclaren porque no lo iba a escuchar bien porque estaba con pasajeros. Y ahorita que he parado quería ver si... A ver, ¿no puedes repetir la pregunta, mi estimado amigo? ¿Cuánto de cocada es lo mínimo que debe tener para poder cambiarla y tener la seguridad de el neumático, ¿no? Muy bien, mi estimado amigo. Gracias por esa consulta. Amigo Jorge, ¿qué le contestamos? Sí, 1.6 milímetros es el mínimo de cocada que debe tener la banda de rodamiento. Ahora, uno dirá, oye, 1.6 milímetros, ¿cómo lo mido? ¿Cómo la regla? Mira, es sencillo, todas las llantas tienen unos indicadores de desgaste de manera transversal a lo largo de la banda de rodamiento. A ver, para que se entienda y puedan identificar fácilmente dónde están ubicados, entre los surcos, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, entre los surcos van a encontrar unas venas, ¿sí? No está, o sea, está posicionada de manera intercalada, así que tómense la molestia para buscarlo, pero regularmente las marcas tienen un indicador en la pared lateral. Cuando ven el indicador en la pared lateral, que regularmente es una flechita, esa flechita te indica en qué parte de la banda de rodamiento está la vena. Esta vena tiene 1.6 milímetros, es como un lomito. Entonces tiene 1.6 milímetros de altura. Entonces cuando el neumático llega a ese nivel, es donde debemos hacer el cambio.
Ok, ¿sí? Se llama indicador de desgaste, es fácil de ubicarlo. Si no es una flechita, vas a encontrar 3 letras, TWI, que es el Tread Wear Indicator. Ojo que estamos hablando las llantas originales, porque acá la idea también, cuando las llantas están desgastadas, le hacen una línea, ¿no? Le dibujan unas líneas, esa no, pues, ¿no? No, en el caso de las llantas de automóvil no es recomendable usar llantas que llaman dibujadas, ¿no? Sí, pues. Sí, en el caso de las llantas de camión es normal, y es más, los fabricantes contemplan y hay neumáticos de camión especialmente diseñados para hacer este regrabado. Pero en las llantas de automóvil no, totalmente descartado, sí. Ok. 251-9422, 467-4499. Bien, vamos con otra comunicación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Te habla el señor Jorge de Trujillo. Don Jorge, a ver, ¿cuál es la pregunta? Quisiera preguntar a ver si las llantas, las 175-13 y si lo cambia a 185-13, consume más combustible. Ok, muchas gracias por tu consulta, mi estimado amigo. A su tocayo, Jorge. Vamos a ver, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge. Sí, esa variación, para empezar vas a tener un neumático más grande, ¿sí? Va a ser de una altura mucho mayor, va a tener un rodado más largo. Este rodado más largo sí va a hacer que tengas un mayor consumo de combustible, definitivamente. No es mucho, pero entiendo que dentro de... Si tu herramienta es el vehículo para trabajo, yo creo que deberías tratar de mantenerlas, no hacer estos cambios, ¿no? Tratar de... Porque normalmente, amigo Jorge, se hace esto porque con el peso, por ejemplo, del gas natural, y los pasajeros, los vehículos normalmente se sientan. Y como acá en la ciudad tenemos unos rompemuelles, o sea, rompecarros en realidad, ¿no? Porque hacen un rompemuelle antitécnico que los pobres carros, ¿no? Cuando tienen esta llantita y están... chocan por la parte de... bueno, de repente es una cuestión de evaluar el costo-beneficio, ¿no? O sea, si tienes el beneficio y claro, y andas con carga y por ahí puedes asimilar este consumo mayor de combustible, no hay ningún problema. Pero recuerda que la carga, o sea, que la presión va regulada con la carga. Si tú tienes mayor carga, si vas a llevar más peso, aumentas la presión. Con eso compensa, o sea, lo que evitas es que el neumático tenga mayor recorrido de flexión. A mayor presión, menor va a ser el recorrido de flexión. Ok. Bien, tenemos otro contacto. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, señor que es invitado? ¿Cómo está don Julio de Trujillo? Bueno, hace 10 minutos que recién me he conectado con el emisor porque son servicios y no puede subir el volumen mucho. Yo quería hacer la siguiente consulta. Mayormente cuando yo salgo ruta larga, salgo fuera de la ciudad, le pongo un poquito de presión a 32 libras de cada pico. Quería saber si está bien o no. También depende del manejo, cómo uno maneje, ¿no? Como yo manejo tranquilo, todas mis llantas las tengo a 30. Amigo, una consultita. Estos 32 que usted le echa de presión, ¿lo ha leído usted en el catálogo o en la...? No, yo lo hago solamente pienso que así, caso bien alta, me va a consumir menos combustible, ¿no? Pues lo hago. ¿Qué tipo de vehículo es? ¿Qué tipo de vehículo es, mi estimado amigo? La marca, el modelo, no sé si yo uso un Nissan Sedan del año 94 y uso las radiales Aro 13. Aro 13, ¿no? Aro 3, otra cosita. Yo siempre las parche con parche en frío. Siempre recomiendo a mis colegas, les digo así para que no se maltrate la llanta, ¿no? Porque cuando ponen en la plancha caliente, pienso yo se debilita y para que las conservo bien mis llantas. Trato lo más lo posible y me duran más de un añito, la verdad. Bien, gracias, mi estimado amigo de Trujillo. Muchas gracias por ese contacto. A ver, amigo Jorge. Hay varios. Bueno, primero felicitarlo porque aquí nuestro amigo está mostrando realmente responsabilidad de realizar un viaje, medir sus presiones, ¿no? O sea, ese es un buen principio. Si hace un viaje y una ruta larga y entiendo de que lo hace acompañado con otros pasajeros, sí es lo correcto elevar la presión, ¿no? Está llevando más peso del usual que cuando maneja en ciudad.
Ok, bueno, pero es más recomendable, como usted decía, ¿no? Que lo haga de acuerdo al... Definitivamente, sí. Ese es el punto de partida. Así sí. es, eso es lo que tenemos que ver mucho. Y como te digo, en esta información, Ricardo, vas a encontrar que te recomienda la presión con un pasajero y 4 pasajeros. Muy bien, bien, ya hemos llegado a la parte final de esta entrevista, amigo Jorge. Bueno, ¿dónde pueden ubicar a la institución que usted representa en estos momentos? Bueno, nuestra oficina principal está ubicada en el Cercado de Lima, en la avenida Tengo María 768, a la altura del cruce con la avenida Venezuela. Además de eso, tenemos un local, estamos ubicados también en Surquillo, en la ciudad de Arequipa, Trujillo, y próximamente en La Victoria, ¿no? ¿Algún teléfono para...? Sí, la central es 425-5858. Pueden preguntar por el número de Servillantas Quento y lo van a derivar al más cercano, ¿no? A su ubicación. Muy bien, don Jorge Baba, ha sido un gusto tenerlo usted acá en el programa y esperemos muy pronto nuevamente seguir conversando sobre estos importantes temas. Con todo gusto. Muy buenas noches.